Bueno, este es un culto de damas, ¿cierto? Dirigido por las damas, Dorcas. Pero la Biblia dice que en el Señor ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer. Siempre que vamos a hablar de la mujer tenemos que hablar del hombre, porque cuando ustedes leen eso en la Biblia siempre es así, desde que Dios los creó. Entonces vamos a tener un tema de vida cristiana. Yo creo que la vida cristiana es lo fundamental para hombres y mujeres. Si nosotros somos cristianos, muchas cosas que aún son de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza, se corrigen muchas cosas, aprendemos muchas cosas, aprendemos a vivir y también evitamos muchas cosas que nos pudieran pasar. Entonces vamos a leer un capítulo de la Biblia para que podamos comprender la idea completa. Vamos a leer todo el capítulo 4 de Efesios para que veamos un aspecto de la vida cristiana bien importante que para todos nos... Sí. Lo que pasa es que creo que hay un bafle que no sirve. Dos. Los dos baffles de allá. Creo que es que no están sirviendo. Bueno, vamos a leer pues este capítulo en forma alternada. Yo voy a leer el versículo 1 y así lo leemos todo. Nos vamos a fijar bien lo que la Biblia dice aquí, porque es una lección muy importante para nuestra vida espiritual lo que encontramos aquí. Dice el apóstol a la iglesia: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a los lugares, parte más baja de la tierra? El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora seguimos con la segunda parte del texto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Dele gloria a Dios. Oremos para que Dios obre por medio de su palabra. Señor Jesús, invocamos su nombre en esta hora. Te pedimos, Dios Todopoderoso, esta palabra es tuya, Señor, y tú puedes edificar nuestras vidas por medio de su santa palabra en esta noche. Rogamos por todos los hermanos, los amigos, las personas que están oyendo su palabra en esta hora. Para todos nosotros, esta palabra sea de gran bendición en nuestras vidas. Amén. Amén. Pueden sentarse y vamos en esta noche a mirar por qué leímos las dos partes del texto. Solo para que nos demos cuenta lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia. Cuando ustedes leen el versículo 1, ustedes van a encontrar que dice: os ruego que andéis como es digno. Y luego cuando leen el 17, van a encontrar que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Entonces, en la primera parte, él está diciendo cómo se debe andar. Y en la segunda parte, cómo no se debe andar. Amén. Entonces, la Biblia no fue escrita en versículos. No fue escrita en versículos ni en capítulos, sino que era todo el texto. Sino que la pusieron así para concordar algunos puntos o temas de la palabra. Sí, algunas personas eruditos lo cambiaron, pusieron esto así, de capítulos y versículos. Y a veces uno se priva de leer todo lo que la Biblia dice. Pero aquí pueden ver ustedes que la primera es una exhortación. Es una exhortación a que andemos como es digno. Cuando ustedes miran la palabra del Señor escrita, ustedes siempre van a encontrar que en la pedagogía de Dios, siempre a nosotros se nos dice que valoremos lo que Él nos ha dado, que lo valoremos, que lo tengamos presente. O sea, por eso no podemos esperar que
que sea que Dios nos va a obligar a hacer las cosas, sino que esa es la forma, y por eso ustedes no encuentran al apóstol Pablo obligando a nadie. Él les dice: os ruego por las misericordias de Dios que se presenten. Eso lo dice en Romanos capítulo 12. O sea, si han recibido misericordia del Señor, si ustedes reconocen esa misericordia, la misericordia que Él ha tenido con nosotros, entonces ustedes se presentan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo me alegro muchísimo, hermanos, por ustedes, por la iglesia, porque no sé de ninguno de ustedes, no sé que ninguno se ha apartado, de ninguno de ustedes. No he oído, fulano se apartó porque no podía ir al templo. No, ustedes tienen una fe firme. Ustedes saben en quién han creído. Hermanos, y esa es la vida espiritual. La vida espiritual es una convicción que nosotros tenemos de lo que Dios nos ha dado. Mire, les digo esto, he hablado con algunos pastores donde dicen: no, los hermanos no aparecen por ninguna parte, que hay lugares donde algunos no aparecen. Pero yo digo, gloria a Dios. Y los creyentes que son creyentes deben permanecer. No importa las circunstancias, la situación, lo que pase, debe permanecer. Porque, hermanos, nosotros hemos vivido una vida relativamente suave, por lo menos esta generación de hace 40 años para acá, porque la iglesia tiene 80 y tantos años, pero los primeros años fueron de mucha persecución en Colombia. A mí me tocó parte de la persecución cuando yo comencé, que uno salía a hacer un culto al fuera, y los que son antiguos saben eso, y había persecución. Dios lo libraba a uno. Una vez estábamos haciendo un culto en un lugar cerrado así, y la gente tiraron unas piedras tan grandes que rompieron el techo y pasaron, y habiendo gente sentada en el suelo y todo, pero Dios lo guardó, que no le pegó a nadie pero unas piedras grandes. Entonces había mucha persecución, pero esta generación no les ha tocado. Y a mí me tocó ir a hacer un culto y saliera un señor con un tremendo machete, no dejó hacer culto acá. Y todo esto, y ese día me acompañaba un pastor que había venido de otro lugar, y este hombre agarró a ese señor, le quitó el machete. Y entonces ya el señor pensó que lo íbamos a hacer algo y salió corriendo. Pero esto se los digo para que pensemos que a veces uno piensa que esto es lo peor que ha venido, que lo que no ha sucedido lo peor todavía. O sea, nosotros tenemos que tener una fe firme, confianza en el Señor, saber y andar con esa dignidad de que somos creyentes en el Señor. Mire, aquí en estos primeros versículos, primeros 16 versículos del capítulo, ustedes van a encontrar las cosas que realmente representan esa dignidad de ser hijo de Dios y andar como es digno. Una persona que anda como es digno, lo primero, vea. Ustedes ven el versículo 2, lo que se refleja ahí. ¿Qué se refleja en el versículo 2? De andar con una dignidad de hijo de Dios. Andar como es digno. ¿Qué se manifiesta allí o qué se refleja? El carácter del cristiano. ¿Cierto? Ese carácter del cristiano. Entonces dice: anden como es digno, representen al Señor, que los conozcan, que sepan que son cristianos, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, en amor.
Gloria a Dios. Eso es andar con dignidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. A mí me alegra muchísimo que a pesar de tantas cosas que se oyen en el mundo, guardamos la fe. Sabemos dónde estamos, sabemos en quién hemos creído, estamos seguros en quién hemos creído. La iglesia guarda esa unidad. Somos uno. Y el creyente guarda esa unidad. Que me decía un hermano, vea, hoy un pastor que me llamó me decía que algunas personas dicen, no, yo estoy escuchando allá y estoy escuchando allá y qué tal. Y mucha gente escuchando hasta cosas, cualquier cosa. No, nosotros estamos unidos. Por eso yo siempre digo, lo que es de la iglesia. Si usted oye un culto de otra iglesia, que es de nuestra iglesia, está bien. Amén. Porque hay que mantener esa unidad del Espíritu. O sea, mantenernos ahí firmes. Porque si uno se descuida, hermanos, la gente se confunde. Pero yo me alegro mucho por ustedes. Son personas que saben en quién han creído y están firmes en la fe. Entonces, andar como es digno. Esa es una exhortación que el apóstol hace a la iglesia. Y luego ahora ya encuentra un no, ¿cierto? No andéis, en el versículo 17, no andéis como ¿qué? Como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces aquí encontramos una exhortación y una amonestación. Aquí ya hay una amonestación. Tenemos que cuidarnos. Y cada persona que quiera ser salvo y que quiera terminar y llegar y poder esperar la resurrección, si es que se muere antes que Cristo venga, poder esperar la resurrección para vida eterna, o esperar el arrebatamiento de la iglesia, que Él venga y recoja su iglesia. Cada persona debe guardarse en santidad. Yo les he dicho a los hermanos en otros cultos que hemos tenido aquí estos días, nosotros estamos viviendo momentos determinantes. El mundo, estamos muy cerca de los grandes acontecimientos que vienen sobre este mundo. Estamos muy cerca. Así que no es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar durmiendo. Cada creyente debe responsabilizarse. O sea, no es tiempo de que usted esté esperando que otro le diga que ore. No es tiempo de eso. Es tiempo de estar orando. Es tiempo de estar buscando a Dios. Es tiempo de estar haciendo una evaluación de nuestra vida. ¿Qué cosas hay que corregir? Porque, hermano, esto de la salvación, esto no es por grupos, esto es personal. Esto ni siquiera es por familias, hermano. Sino que desde que comenzó la iglesia dice, bautícese cada uno. Y la Biblia dice, cada uno dará razón de sí. Entonces, la vida cristiana hay que verla así. O sea, hay que estar convencido
Porque a veces la persona dice, no, pero es que, pues, ¿quién va a saber, quién se va a enterar lo que yo estoy haciendo? No, ¿cómo que quién se va a enterar? Si Dios está en su casa, Dios está en todo lugar, Dios está ahí mirando. Y la Biblia dice, toda injusticia es pecado. Entonces, es tiempo, hermanos. El Señor puede recoger la iglesia en cualquier momento. En cualquier momento. Nosotros no sabemos el tiempo. Usted ve lo que está pasando en el mundo, las disputas que hay por el poder en el mundo y todas estas cosas y todo, comienza usted a observar. Nunca antes eso había sucedido. El aumento de la ciencia que dijo Daniel, el aumento de la ciencia. Todo, la confusión que hay en el mundo. En el mundo hay una confusión. Y usted se pone a mirar un país, no, todos los países están confundidos. Esos son advertencias que el tiempo está cerca. Entonces, cada persona, cada creyente. A mí me decía un hermano que vino aquí el domingo a la dominical, yo no me quiero quedar. Y vino precisamente a hablar conmigo sobre una necesidad espiritual que tenía. Y me dice, hermano, yo no me quiero quedar a esa tribulación. Entonces, pues lo piensa bien. Y eso está bien que lo piense así. Porque es que esto, después de que el Señor recoja la iglesia, esto cambia, hermano. Si esto cambió con esta cosa nomás, ahora ¿cómo será después que ya no solamente que no dejan abrir el templo, sino que es que ya no hay quien haga culto? Entonces, hermano, hay que andar con la dignidad de la vocación con que fuimos llamados. El pecado se presenta por ahí y la gente a veces tiene oportunidades de pecar, pero usted tiene que huir al pecado. Hay que huir a la maldad, hay que huir. Porque cada uno estamos es en el objetivo de nuestra salvación. No es tiempo de estar pensando en otra cosa, es tiempo de estar pensando en la salvación, en la perfección, en la santificación. Todos los días, el tiempo que más se pueda, hay que doblar las rodillas y orar al Señor y depender de Él. Depender del Señor, o sea, no es tiempo, hermano. Creo que hoy aplica ese versículo que dice, levántate, tú que duermes, levántate de los muertos. Yo, a la luz de la palabra de Dios, yo a veces veo los noticieros y veo lo que ellos piensan, lo que piensa la gente que no conoce a Dios. Y de todas las proyecciones que hablan. Y de las cosas que ellos piensan y forman esas noticias, que encontraron agua por allá en un planeta. Imagínense usted, y aquí hay gente que no tiene agua. Aquí hay gente que por allá en barrios que no tienen agua, lugares. Y es que buscando agua por ahí. La gente está confundida, hermanos. Entonces uno dice, ¿qué hacen por allá? No, para demostrarle a otro país que ellos saben más. Para poder proclamarse en el mundo como si ellos fueran los mayores. Y han olvidado al Creador, han olvidado al Señor, han olvidado al dueño de todo. Y un día de estos se van a llevar tremenda sorpresa. Porque para ellos todo será una gran sorpresa. Vendrá como ladrón en la noche, no para nosotros, sino para ellos, para el mundo. La venida de Cristo será una gran sorpresa. Pero hay un pueblo, se dice que de los 7.500 o 7.600 millones de personas que hay en el mundo, hay
hay unos 500 millones que son unos de una religión, otros de otra, hablando de del cristianismo nominal. Pero hay un grupo entre esos que no son ni neopentecostales, ni son personas que están predicando sino que están adorando a Dios y sirviendo a Dios y esperando el recogimiento de la iglesia. Nosotros hacemos parte de ese grupo, hermano. Yo estaba mirando unas estadísticas y hay aproximadamente unos 90 millones de personas en el mundo que somos de la misma fe, que somos de la fe de Jesús y que estamos esperando al Señor. Amén. Puede ser que hay otros que también Dios conoce sus corazones, pero hermanos, hay mucha gente que el neopentecostalismo moderno, que ya no predican santidad sino prosperidad, pero la iglesia predica santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos jóvenes que me están oyendo allá por las redes sociales, todo, no hay que ceder a las tentaciones. Hay que huir de las tentaciones. Hay que reprender la maldad. Hay que apartarse. Hay que vivir en santidad. Porque en cualquier momento el Señor puede recoger la iglesia. Vea, yo estaba mirando que con esto de la predicación por internet, los que no habían oído, oyeron. Hermano, yo les dije aquí en un culto anterior, la Biblia dice, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y de pronto Dios dice, vayan y que la gente escuche. Porque la Biblia dice, y será predicado este evangelio. Así que, hermanos, mucha gente que no había oído, ha oído. Y la Biblia dice, el que es santo, santifíquese. Y el que es malo, y Dios no va a esperar a que todos se arrepientan. No, Dios no va a estar esperando. Va a llegar un momento en que el Señor va a recoger la iglesia. Va a llegar ese momento y no está lejos ese momento. Así que, mis amados hermanos, andemos. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Andemos como es digno y no andemos como los otros, porque los otros no tienen esperanza. Los otros no saben. Los otros, no, ellos tienen, usted viera, estaba escuchando una cadena de televisión norteamericana y uno se pone a ver unos señores ahí, ¿no? Gente que cree en la reencarnación, y transmitiendo eso. Y eso es lo que ellos creen. Pero nosotros, aunque no seamos muy reconocidos por el mundo, tenemos un reconocimiento celestial. Mis amados hermanos, y cuando llegue ese momento, entonces va a suceder como pasó en los días de Noé. Noé y su familia eran la gente ni sabía que por ahí hay un anciano, Noé, que tiene unos hijos y está haciendo un barco, ¿qué tal? No, pero eso, la gente no le interesaba mucho eso. Y muchas familias había. Pero ¿qué pasó? Después que vino la destrucción, la única familia era la de Noé y estaba por encima.
de todo, porque Dios los había guardado. Así pasará con la iglesia. La iglesia en el mundo, no, para muchos somos un grupo insignificante de gente que hay que aguantarlos. Entonces las sociedades y las ciudades y todo dicen, no, hay que aguantar a esa gente. Hay que aguantarlos y hay que soportarlos porque son parte y tal. Pero ellos no nos ven como cosa importante. Pero el Señor sí dijo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. A mí lo que me interesa es que me conozca Dios. Porque la Biblia dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, esta exhortación del apóstol a que andemos como es digno. No nos vamos a achicopalar por nada. No, con la cabeza arriba, en alto. Con dignidad. Somos hijos de Dios. Los que tienen que estar asustados son los del mundo. Nosotros no. Nosotros estamos firmes y confiados en el Señor. Y los hermanos que se mueran del COVID no pierden nada. Solamente se van adelante. Nos vamos a cuidar que no nos muramos del COVID. Pero si se muriera alguien, los hermanos que han partido con el Señor, han partido con el Señor. Así que si es que vivimos o es que morimos, somos de Él. Entonces, hermano, arriba, con esa firmeza, somos hijos de Dios. Y apartarse de las cosas malas. Apartarse. ¿Sabe que tenemos una salvación muy grande? Y yo dije aquí en un culto del domingo, la única esperanza es Dios. Este mundo ya no tiene esperanza. Ya no. Mire, las leyes que vienen sobre las naciones y todo, esto llegará a lo que la Biblia dice. En el futuro todos serán jornaleros, les pagarán por el día que trabajan. Así que no hay mucha esperanza, pero estamos esperando a Cristo el Señor. Estamos esperando a Cristo el Señor, y mientras estemos aquí, Dios nos ayudará. Dios nos ayudará, y Dios proveerá, y Dios nos guardará, y Dios nos fortalecerá. Entonces, hermano, lo que hay que tener es esa confianza en el Señor. Ya no es en las fuerzas nuestras, ya no es en la plata que tenemos, ya no es la confianza. Ahí tenemos eso y Dios nos lo ha dado. Y disfrútelo si lo tenemos. Pero ¿qué? Usted confía en el Señor. Porque después lo que la gente, los creyentes tengan, no se sabe quién lo va a coger. No se sabe quién va a coger eso. Yo tengo mi mirada en el Señor. Yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Dice, mirar las cosas eternas. Entonces, hermano, póngase de pie y vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por la iglesia en el mundo entero, en estos países. Hay muchos hermanos. Vamos a orar por esos hermanos que están débiles en la fe. Orar al Señor para que los guarde, para que fortalezca su vida. Vamos a orar al Señor por la iglesia. Son tiempos difíciles.
y quizás vengan tiempos más difíciles. El día que tengamos que enfrentar ya con nuestra fe, en cosas que ya vamos a tener que decir, no estoy de acuerdo, porque Dios no está de acuerdo. Pero estamos dispuestos a todo, porque amamos al Señor. Y primero está Él, primero está el amor al Señor. Entonces oremos y digamos, fortalezca, Señor, la iglesia, fortalezca la vida de los cristianos, que todos los días doblen su rodilla, doblemos nuestras rodillas en la presencia del Señor, que no puedo ir al templo a orar, pero lo hago aquí en la casa. Aquí oro, aquí estoy orando, aquí estoy confiando. Aquí estoy leyendo la palabra, aquí estoy oyendo la palabra. Levante su voz y diga, Señor, guarda la iglesia. Sí, Señor Jesús, presentamos en esta hora toda la iglesia, Señor, los bautizados. Señor, tu Espíritu Santo, despierta, Señor. Aquellos que están durmiendo espiritualmente, aquellos que están desanimados, aquellos que han caído en el desánimo. Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo les recuerde, tu Espíritu Santo les recuerde la palabra, les recuerde su misericordia, Señor, para que ellos despierten y puedan, Señor, perseverar hasta el día de su venida. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro gran ayudador. Guarda la iglesia, Señor, guarda la iglesia. Que los que están oyendo la palabra se conviertan, se bauticen, perseveren, para que sean salvos también. Alabanzas.